Muy buenas noches, tardes, buenos días con todos en el horario que estén viendo este video los alumnos del grupo de estudio Aristóteles. El día de hoy, en nuestro curso de Historia Universal, vamos a tratar el tema de la Edad Moderna. ¿Ah? Edad Moderna. Pero hay que recordar previamente cómo es que termina la Edad Media. Es importante recordar los sucesos que van a marcar el fin de un periodo histórico, en este caso una edad, la Edad Media. Recuerda que la Edad Media va a durar desde el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el año 1453 con qué hecho, qué suceso. Tú deberías saberlo. Tú ya debes tener en cuenta este suceso. Vamos a ver, hay que hacer un poco de memoria. A ver, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué cambios están dándose antes de iniciada la Edad Moderna? Año 1449. Aparece un invento que va a cambiar el mundo. Profe, ¿qué invento es este? La imprenta. La imprenta va a ser un invento que cambiará cómo entendemos el mundo. Y la imprenta se lo debemos a un personaje, a nuestro amigo Gutenberg. ¿De acuerdo? A Gutenberg. ¿De acuerdo? A Gutenberg. Entonces, Johann Gutenberg, con Nini, Johann Gutenberg va a inventar la imprenta y esta va a ser usada, va a ser la primera publicación en 1449. Todavía dentro de lo que es la Edad Media, ¿de acuerdo? Todavía dentro de lo que es la Edad Media. Profe, ¿por qué la imprenta va a ser importante? La imprenta va a ser importante porque va a permitir el acceso a la información. Va a, va a generar que, por ejemplo, hacer libros sea mucho más fácil y mucho más económico, lo cual conlleva que más personas puedan acceder a los libros. Profe, antes de la imprenta, ¿cómo se hacían, pues, los libros? ¿No había libros? ¿Qué pasaba? Antes de la imprenta estaban los famosos copistas. Eran hombres que se dedicaban a copiar los libros. Obviamente, esto normalmente eran religiosos. Esto generaba pues que haya un problema con el tema de la difusión de ideas que puedan ser contrarias a lo que dice la iglesia. ¿Por qué? Porque obviamente era un religioso aquel que estaba transcribiendo el libro. Eventualmente había pues una especie de censura. Pero con Gutenberg todo esto va a cambiar. La imprenta va a generar que haya un poco más de libertad de conocimiento. Entonces, profe, punto importante, a finales de la Edad Media aparece la imprenta. Un siglo antes había ocurrido en Europa, durante la llamada Baja Edad Media, la última parte de la Edad Media, la peste negra. La peste negra, como tú ya sabes, fue causada por una bacteria, ¿no es cierto? La Yersinia pestis. Esta enfermedad se transmite a través de la pulga de la rata o de otros roedores, los cuales pues generaron una mortandad de casi la tercera parte de la Europa de la Baja Edad Media. Esto va a darle un golpe a lo que va a ser el feudalismo, va a generar pues un cambio de mentalidad, porque entenderás que una catástrofe tan grande pues va a generar un cambio en la forma de pensar de las personas. Entonces, tenemos acá
la peste negra. Y el fin de la Edad Media se va a dar en el año 1453. ¿Qué ocurre en ese año, profe? La caída de la ciudad de Constantinopla. Cae Constantinopla a manos de los turcos maometanos. Mehmed II derrota a Constantino XI y se van a cerrar las rutas comerciales. Van a obligar a los europeos a buscar nuevas rutas para llegar al oriente. Ahora, esta toma de Constantinopla no va a ser sorpresiva, no va a ser pues de un día para otro, lleva mucho tiempo dándose el ataque de los turcos maometanos sobre los rezagos del Imperio Bizantino. Entonces, esto va a ocasionar ¿qué cosa? Que muchos sabios, muchos intelectuales bizantinos vayan escapando. Normalmente van a terminar en Italia. Y estos bizantinos, tú debes saber, son los que han estado guardando, han tenido pues la reserva intelectual del mundo clásico y también del mundo oriental. Y con ellos, pues, cuando ellos van a movilizarse, van a llevar sus libros, sus conocimientos. Por lo tanto, Europa Occidental va a tener, pues, un momento de explosión cultural con conocimientos nuevos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cambios acompañan a la edad moderna? Pues uno de los cambios a nivel de pensamiento que va a generar una especie de revolución cultural será el antropocentrismo. El antropocentrismo es la idea de que el ser humano está al centro de todo. Ya nuestra preocupación principal no va a ser Dios como en la Edad Media, el llamado teocentrismo, sino que vamos a tener acá que el ser humano va a ser el centro. Por lo tanto, esto genera un cambio de perspectiva. Además, el ser humano empieza a ser un poco más egoísta en su forma de pensar sobre sí mismo. El antropocentrismo va a empezar a generar un cuestionamiento de las ideas de la iglesia. Entonces, por ejemplo, las ideas medievales que decían que al final del Océano Atlántico, ¿no? Saliendo del Mediterráneo, había un foso enorme lleno de bestias salvajes y monstruosas que se iban a comer a los marineros, pues van a empezar a ser cuestionadas y empiezan entonces los descubrimientos geográficos. ¿De acuerdo? El antropocentrismo genera pues que haya reformas religiosas, porque vuelvo a repetirte, hay un cuestionamiento de la forma de pensar. Vamos a tener acá el humanismo. A partir del antropocentrismo también, pues vendrá el arte del Renacimiento, porque viene este redescubrimiento de la edad antigua clásica. Por lo que te dije, vienen los sabios bizantinos con sus conocimientos, pues del mundo clásico, y van a generar un renacer de este orgullo por esta cultura antigua de los europeos. Recuerda que estamos en una época en la que no hay internet, pues ahora tú mandas un chat, un mensaje y te estás comunicando con personas en otros lados. Los memes se pueden, pues, publicas un meme en redes y de repente se hace una tendencia. En esta época no había esto, donde los conocimientos estaban, pues, en ciertos lugares.
Además, va a haber un fortalecimiento de la autoridad real. El rey se va a hacer cada vez más poderoso. Aparecerán monarquías, gobierno de un rey, autoritarias, ¿no? Donde el rey pues tiene el derecho divino. Empieza la mentalidad emprendedora, un desarrollo comercial, este crecimiento económico, ¿no? El capitalismo, que ya se estuvo formando durante la Baja Edad Media, pero que acá empieza ya a consolidarse. Tenemos pues que hablar del humanismo. ¿Qué cosa es? ¿A qué denomino yo humanismo? El humanismo es una corriente ideológica, ¿ya? Por si acaso, corriente ideológica. No te confundas, ¿ah? Que busque elevar el nivel intelectual del hombre, que busca la grandeza del ser humano. Durante el humanismo, pues vamos a tener ciertas características. ¿Cuáles son las características, profe, del humanismo? La primera es lo que hemos dicho, el antropocentrismo, la idea de que el ser humano está al centro de todas nuestras preocupaciones, la exaltación de la naturaleza. Empezamos a exaltar, a buscar en la naturaleza las explicaciones. Se intenta decir, miren, Europa ha estado sumida en una edad oscura, en una edad en la cual pues las cosas no funcionaban tan bien, los conocimientos estaban pues eh, solamente en las iglesias, en los monasterios, y estos nos mostraban lo que querían que viéramos. Pero hay que revalorizar, hay que regresar a los ideales clásicos, a los ideales greco-latinos, greco de los griegos, latino de los romanos. Y hay una revaloración de la razón sobre lo ideal, sobre lo religioso, sobre la fe. La razón va a empezar a ser un punto importante. ¿Quiénes son los precursores del humanismo? Pues vamos a tener tres personajes importantísimos. El primero, Francesco Petrarca, al cual se le llama el padre del humanismo, con sus cantos a Laura. Luego está Giovanni Boccaccio, con su libro El Decameron. Y por último tenemos a Dante Alighieri con su obra La Comedia. Y acá tú podrías decirme, profesor, pero yo recuerdo que se dice la Divina Comedia. ¿Usted ha puesto solamente la comedia? ¿Se ha equivocado? No. El libro originalmente se llama La Comedia. Es Boccaccio quien le pone, le aumenta ese término de divina. ¿De acuerdo? De divina. Entonces, estos son los precursores del humanismo. ¿De acuerdo? Acá los tenemos. ¿Ya? A los tres personas. Petrarca, Boccaccio y Alighieri. A ver, como ya hemos dicho, el humanismo es una corriente ideológica que busca elevar el nivel intelectual del hombre. A partir del humanismo aparece lo que vamos a llamar el Renacimiento. Renacimiento viene del término renacere, que significa renacer, volver a nacer. Es decir, que el mundo clásico europeo volverá a surgir, volverá a aparecer. Los precursores ya hemos dicho cuáles son. Ahora, ¿cuál es la cuna del Renacimiento? Pues la cuna del Renacimiento no es otra que Florencia. Florencia va a ser el centro cultural del Renacimiento. Florencia va a ser un punto importante, pero ¿por qué las ciudades italianas? Recuerda que Florencia está en Italia. Sencillo, porque te he dicho
que los sabios bizantinos empiezan a moverse hacia Europa. Y la ruta comercial del Mediterráneo era dominada por los italianos, genoveses, venecianos, por ejemplo. Entonces, como esas rutas comerciales se movían hacia Italia, muchos de los sabios van a regresar a Italia. Además, recuerda, el Imperio Bizantino nunca se llamó así en la época medieval. Ellos siempre se hicieron llamar el Imperio Romano. Entonces, estas personas regresaban a Roma, a Italia. ¿De acuerdo? Ahora, los representantes del humanismo, del Renacimiento, perdón, que vamos a ver, pues van a destacar tanto en la arquitectura, la escultura, la pintura, la literatura. O sea, el Renacimiento tiene un aspecto cultural, artístico, mientras que el humanismo es un conjunto de ideas, es una corriente ideológica. Mira, no te confundas, ¿ah? El Renacimiento es un renacer artístico, revalorar los ideales artísticos de del mundo clásico, mientras que el humanismo es una corriente ideológica. Cuando hablamos de humanismo, vamos a hablar de estos dos personajes, por ejemplo. Cuando hablamos de humanismo, hay que hablar de estos dos personajes. Profe, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos personajes a los cuales yo debo recordar? Pues bueno, a tu izquierda tenemos al máximo humanista, el máximo representante del humanismo, al Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam es considerado el máximo humanista. Y a tu derecha tienes a Tomás Moro, otro de los grandes del humanismo. Profe, obra más importante de Erasmo de Rotterdam, el llamado Elogio a la locura. El Elogio a la locura es la obra más importante de Erasmo de Rotterdam. No te olvides, principal representante del humanismo. Profe Tomás Moro, su obra más importante, Utopía. ¿Ah? Utopía. Ahí está. Mira, Erasmo de Rotterdam, representante, máximo representante del humanismo. Tomás Moro, otro de los humanistas más conocidos. Erasmo de Rotterdam, su obra, Elogio a la locura. Tomás Moro, Utopía. Otro humanista sumamente importante del cual tú deberías conocer es Nicolás de Maquiavelo. A Nicolás de Maquiavelo. Su obra más importante, El Príncipe. ¿Da? El Príncipe. Nicolás de Maquiavelo es considerado el padre de la politología. Él va a tratar temas políticos, va a buscar el tema de cómo ser un buen gobernante. Como te dije, en las ciudades, pues, italianas, va a florecer el Renacimiento. La cuna del Renacimiento va a ser la ciudad de Florencia. Otro lugar importante va a ser Milán. ¿De acuerdo? Florencia, Milán, van a ser ciudades sumamente importantes durante este periodo de tiempo.
Entonces, como estábamos hablando del Renacimiento, ya hemos dicho cuna del Renacimiento, Florencia. Renacimiento viene de renacere, que significa volver a nacer. Las manifestaciones de los renacentistas pues serán la arquitectura, en la escultura, en la pintura, en la literatura. Estos artistas van a tener a figuras poderosas que los van a apoyar. Estos personajes van a tener, estos artistas, pensadores, ¿no? Cuando hablamos ya del Renacimiento, van a tener a personajes poderosos que los van a apoyar. Estos personajes poderosos van a ser los llamados mecenas. Los mecenas van a tener el poder económico, ¿de acuerdo? Los mecenas van a tener el poder económico y van a financiar a los artistas y pensadores. Vamos a tener dos familias sumamente importantes en cuanto al mecenazgo: los Medici en Florencia y los Sforza en Milán. Medici y Sforza. Dos familias muy poderosas, muy ricas, que van a financiar a distintos artistas. No se te olvide, ¿ah? Ahora, cuando hablamos de etapas del Renacimiento, vamos a ver que hay dos. El primer Renacimiento, llamado Quattrocento, y el segundo Renacimiento, llamado el Cinquecento. El Quattrocento es el Renacimiento que se da durante el siglo XV, de más o menos de 1400 a 1499. La ciudad más importante va a ser Florencia, y los mecenas más importantes van a ser los Medici. El segundo renacimiento, también llamado Cinquecento, que ya es en el siglo XVI, donde las ciudades importantes pues van a ser Roma, Venecia, y los mecenas van a ser los... ¿De acuerdo? Vamos a ver. Tenemos acá a un personaje importantísimo. A un personaje importantísimo. Profe, ¿quién es este personaje? Pues es Lorenzo de Medici. Lorenzo de Medici. ¿De acuerdo? Lorenzo de Medici va a ser un personaje sumamente importante. ¿Por qué? Porque va a ser uno de los grandes mecenas. ¿De acuerdo? Va a ser uno de los grandes mecenas de esta primera etapa. Ellos viven en Florencia, no te olvides, ¿ah? Ellos viven en Florencia. A este Lorenzo de Medici se le conoce como Lorenzo el Magnífico. ¿Ah? El Magnífico. Lorenzo el Magnífico. Este es un banquero. Si tú recuerdas tu clase de Baja Edad Media, dijimos que en la Baja Edad Media va a aparecer una nueva clase social. Clase social que va a ser importantísima, va a ser fundamental para el desarrollo posterior de la historia, que son los burgueses. Ah, por seis. Vamos a ver. Acá tenemos a otro mecenas. Yo te he dicho que hemos tenido dos mecenas, ¿cierto? Dos familias de mecenas. El primero, los Medici. Profe, entonces, ¿quiénes faltan? Faltan los Sforza. Y acá tenemos a Ludovico Sforza. Tenemos a Ludovico
esfuerzo. Otro de los grandes mecenas. ¿De acuerdo? Él justo va a ser duque de Milán hasta 1499. ¿Ah? Va a ser duque de Milán hasta 1999. Entonces, ahí está. Ahí tienes, pues, a dos de las familias más importantes de esta Italia. Profe, hablemos de los artistas. Ya hablemos de los artistas renacentistas. Ya hemos hablado de los mecenas. Hablemos de los artistas. Por ejemplo, acá tenemos dos obras de un artista importante, Donatello. O sea, incluso una escultura de él mismo. A Donatello. Profe, ¿cuál es una obra importante de Donatello? Por ejemplo, esta obra, esta escultura, es la obra de San Juan Evangelista. ¿Ah? Es San Juan Evangelista. Ahí está. Entonces, Donatello, San Juan Evangelista. Otro artista importante. Estamos en el 480, ¿ah? Tenemos a Botticelli. Y Botticelli va a escribir, va a hacer, pues, una obra fundamental. Vamos a poner acá, Botticelli. Profe, ¿cuál es la obra de Botticelli? Esta de acá, El nacimiento de la Venus. Perdón, El nacimiento de la Venus. Una obra fundamental del amigo Botticelli. Vamos a tener el 480, no te olvides, 480. Luego van a ser los papas los que van a ser los mecenas. ¿Ah? Los papas van a ser los mecenas. Entonces, ¿los papas, profe, van a ser los mecenas? Sí. Los papas empezarán a ser los mecenas del Renacimiento. Por ejemplo, tendríamos, a ver, ¿qué papa importante para nosotros? Por ejemplo, Julio II. Julio II va a ser uno de estos papas mecenas, fundamentales, importantísimos. El Papa León X, que lo tenemos por acá. Otro papa importante. ¿De acuerdo? Otro papa importante. Los papas van a empezar a darle dinero a los artistas. Entonces, van a ser mecenas. Hablemos entonces de estos renacentistas y pensadores. En el Renacimiento no solamente hubo artistas, ¿ah? Vamos a ver, también tenemos a pensadores como Copérnico. Recuerda que Copérnico genera la teoría heliocéntrica. Ah, la teoría heliocéntrica. Ah, teoría heliocéntrica. Recuerda que antes de esto se pensaba que la Tierra era el centro del universo. Y vamos a decir por qué. Pues fácil. Se supone que el ser humano, decía la iglesia, es la creación máxima de Dios, de Yahvé.
Por lo tanto, la creación máxima no puede estar a un ladito, debe estar al centro, luciéndose, exhibiéndose como la obra casi perfecta. Y entonces, pues va a venir Copérnico y va a decir, no, la Tierra no es el centro. Esto pues va a generar, hay un choque con la iglesia, ¿no? Va a generar un choque con la iglesia. Pero bueno, si hablamos de los artistas, no podemos obviar a uno de los más importantes de este momento. ¿Quién es? El autor del David, del Moisés, de la piedad en cuanto a escultura. Él es Miguel Ángelo Buonarroti. Lo conoce simplemente como Miguel Ángel. Miguel Ángelo Buonarroti va a ser, pues, el personaje, uno de los personajes más importantes. Destaca en escultura, en pintura, en arquitectura. Pinturas como estas, ¿no? La Piedad, el Moisés, el David. Pinturas como la creación. Esta es la Capilla Sixtina, pintada por Miguel Ángelo Buonarroti. Arquitecto, diseñó la cúpula. Otro personaje importante es Rafael. Rafael pintará la Academia de Atenas. A Rafael, la Academia de Atenas. Acá podemos ver a Platón y a Aristóteles. Justo como se llama nuestro grupo de estudios. Grupo de estudios Aristóteles. No te olvides, ¿ah? Entonces tenemos varias obras. Otro personaje importante va a ser Leonardo da Vinci. Ah, Leonardo da Vinci. Su obra importante, la Mona Lisa, la Gioconda y la Última Cena. Ya tenemos la Última Cena. Disculpen, se había movido un poco. Ahí está, la Última Cena. En cuanto a literatura, destaca, por ejemplo, nuestro amigo William Shakespeare. ¿De acuerdo? Va a destacar William Shakespeare en cuanto a la literatura. Que tú ya lo debes haber visto, ¿no es cierto? En el curso de literatura debes haber hablado, pues bueno, debes haber hablado de este personaje. William Shakespeare. Obras como Romeo y Julieta, obras como El Otelo, El Rey Lear, entre otras obras. Entonces, eso ha sido el humanismo y el renacimiento. Forma de pensar de la edad, del inicio de la edad moderna. Trabajemos algunas preguntas que tenemos planteadas acá en nuestro grupo Aristóteles para ustedes, ¿no? A ver, la primera pregunta me dice, obra de Rafael Sanzio.
Nos vamos a acordar. Tenemos acá alternativas, por ejemplo, La Última Cena. La Última Cena, profesor, ¿es una obra de Rafael Sanzio? No. Este es de Leonardo da Vinci. ¿De acuerdo? El juicio final está en la Capilla Sixtina, Miguel Ángelo Buonarroti. La Escuela de Atenas, sí. La Escuela de Atenas es una obra de Rafael Sanzio. ¿Perdón? De Rafael Sanzio. Durante el primer congreso de Filadelfia, eso lo dejamos porque eso tiene que ver con otro tema que vamos a ver más adelante. Dentro del movimiento humanista italiano, Tomás Moro escribió, pues el libro de Tomás Moro, no te olvides, profe, de Cameron, no, de Cameron es de Boccaccio. Hamlet de Shakespeare, por ejemplo. Profe, ¿cuál es el libro? Utopía. Utopía, ¿de acuerdo? Utopía. Utopía va a ser el libro que escribe Tomás Moro. Este libro va a tratar sobre una sociedad en la cual no hay clases sociales, no hay propiedad privada, y en la que no hay problema, pues, elegir cualquier religión, pero está prohibido ser ateo, ¿ya? Está prohibido ser ateo, ¿ya? Está prohibido ser ateo. Entonces, más o menos para que lo puedas ahí ver. De Monarquía es un libro de Dante Alighieri. Novum Organum es un libro de Francis Bacon. Entonces, acá el tema es utopía. A ver, representante del humanismo fuera de Italia, el representante del humanismo fuera de Italia, Antonio de Nebrija, que escribió Antonio de Nebrija, ¿de acuerdo? ¿Qué escribió Antonio de Nebrija? Utopía, tú ya sabes que Utopía no lo acabamos de ver, ¿no es cierto? Utopía ya sabemos que es, pues, una obra de Tomás Moro. De Nebrija escribió la primera gramática española. ¿Ya? Ahí está. Los tipos de madera móviles, ya sabes, movibles, ya sabes, eso es la imprenta. El humanismo nació en Italia debido principalmente ¿a qué? Al prestigio de la Iglesia Católica, al apoyo de los señores feudales, a la prosperidad económica de las ciudades, al espíritu liberal de los señores feudales, a los descubrimientos geográficos. Profe, la respuesta obviamente es a la prosperidad económica de las ciudades italianas. ¿De acuerdo? Porque ahí están los comerciantes. Muy bien, pregunta número 9 dice, en el periodo del 480 destacó en arquitectura, recuerda que Leonardo, Miguel Ángelo, Rafael Sanzio, son personajes del Quinquecento, ¿de acuerdo? No van a ser personajes del 480. Profe, en el 480, ¿quién va a destacar? ¿Ya? Caravaggio, todavía él es del barroco, ¿de acuerdo? Él nace casi a finales del siglo XVI. Pero en el 480, profe, ¿quién es el representante de la arquitectura? Te lo voy a presentar por acá. Brunelleschi. Brunelleschi que va a diseñar, pues mira, este domo, cúpula, ¿de acuerdo? Ahí lo tienes. Y es el humanismo italiano
genealogía de los dioses corresponde a qué? ¿Quién va a escribir la genealogía de los dioses? Genealogía de los dioses es una obra de Boccaccio, ¿de acuerdo? Genealogía de los dioses es una obra de Boccaccio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. ¿Qué personajes van a ser conocidos e importantes? ¿De acuerdo? O vamos a tener acá, pues, las obras más conocidas. Pues, de Moro, Utopía. De Petrarca, Cancionero. Alighieri, La Divina Comedia. De Juan Luis Vives, ¿ya? Juan Luis Vives, pues, por ejemplo, vamos a tener algunas obras como Opúscula Varia, ¿cierto? Puede ser una de sus obras, que son, pues, él es un filósofo, ¿ya? Él es un filósofo español del Reino de Valencia. Ahí está. Fue la capital del arte europeo, mira, fue la capital del arte europeo durante el 400. Durante el 400 va a ser Florencia. No te olvides, Florencia, ¿ya? Florencia. A ver, relaciona a los humanistas con sus obras. Pregunta número 13. Tomás Moro, profe, con Utopía. O sea, profe, la 1 con la C. Ya no puedes dudar, ¿ah? Tú escuchas Tomás Moro y lo primero que se te viene a la mente es Utopía. La primera gramática española, obviamente, es Antonio de Nebrija. Ponemos por acá la 3. Elogio a la locura de Erasmo de Rotterdam, no te olvides, el más grande humanista. Pues entonces nos queda que, por ejemplo, Juan Luis Vives escribe otra de sus obras, será Instrucción de la mujer cristiana. Entonces sería 1C, 2A, ¿cierto? Bien, sería así. 1C, 2A, 3D y 4B. La respuesta, la letra C. Ahí está. Pintor del Renacimiento italiano, autor del Nacimiento de la Venus. Ya lo hemos visto. Lo pusimos en una diapositiva al inicio. Profe, ¿quién es? Obviamente va a ser Botticelli. ¿De acuerdo? El Renacimiento italiano, hemos dicho acá, este pintor que del 480 que hace, pues, pinta el Nacimiento de la Venus, va a ser Botticelli. Consiguió, a ver, vamos a ver la pregunta 16. Estamos en todos los, estamos en todo lo que es humanismo y renacimiento, ¿ya? Humanista que murió por orden del inglés Enrique VIII, el rey inglés. No solamente puede decir inglés, es decir, el rey inglés, Enrique VIII, autor de la obra Utopía. Profe, ¿quién es el autor de la obra Utopía? Pues definitivamente, no lo sabemos, Tomás Moro. Tomás Moro. Francés que llegó a esto, vamos a ver, todavía no. A ver, con ayuda material facilitaron el desarrollo del humanismo y el renacimiento. Con ayuda material, o sea, con recursos, con recursos, van a facilitar el desarrollo del humanismo y por ende del renacimiento. Profe, ¿quiénes dan las condiciones materiales? Los mecenas, los
mecenas, aquellas personas ricas, poderosas, que se van a encargar de darle dinero a los artistas y pensadores. Los van a mantener, los van a financiar para que ellos se dediquen, para que ellos se dediquen únicamente a su arte. Considerado el precursor del humanismo, su obra cumbre fue la Divina Comedia, uno de los precursores del humanismo. Obra, la Divina Comedia, profe, ¿quién es? Dante Alighieri. Dante Alighieri. En las alternativas hemos tenido algunos precursores como Petrarca, pero Petrarca su obra es cancionero. ¿Ya? Vamos a ver. En la pregunta número 21 me dice, ¿cuáles son los literatos más conspicuos del Renacimiento francés? Cuando nos dicen conspicuos, nos se refieren a los más prestigiosos. Acá es Rabelais, Montaigne y Ronsard. ¿Ya? Hablemos rápido de estos tres escritores franceses, ¿de acuerdo? Tres escritores franceses. François Rabelais, ese será el primero. Profe, ¿qué vamos a hablar de él? ¿Qué nos va a decir? ¿Cuál es su obra principal? ¿De acuerdo? ¿Cuál es su obra principal? Esta obra se llama Gargantúa y Pantagruel. ¿De acuerdo? Gargantúa y Pantagruel. Cuando hablamos de él, estamos hablando, pues, de este escritor que también fue, pues, pedagogo y también fue médico, ¿de acuerdo? Y también fue médico. Este es un novelista. Este es un novelista. Luego tenemos a Michel de Montaigne. Y acá ya tenemos a un filósofo. Su obra, Ensayos. Mira, acá tenemos un novelista. Acá tenemos a un filósofo. Y por último tenemos a Pierre de Bossan, que ya es un poeta. ¿Ya? Él es un poeta, el príncipe de los eh, poetas y poeta de los príncipes lo llamaban. Sus obras son, por ejemplo, un poemario llamado Odas, tienes Amores, entre otros. Ahí tienes a los principales humanistas, eh, perdón, a los principales escritores del Renacimiento francés. 22. El humanismo es un movimiento anterior al Renacimiento, orientado al estudio de las obras de la antigüedad. ¿De qué antigüedad? Greco-latinas. Greco-latinas. ¿Ya? Ahora, en la pregunta número 23 me dice, magistrado político y diplomático, fue canciller del rey Enrique VIII, rey de Inglaterra. Fue acusado de traición por no estar de acuerdo con el monarca. Escribió el libro Utopía. ¿Quién es? Pues definitivamente el único, el incomparable Tomás Moro. Tomás Moro. Muy bien.
Pregunta número 24. Dice, sistema económico basado en el comercio y el afán de lucro, el afán de ganar dinero. Pues acá va a ser el capitalismo. Capitalismo. La Última Cena y La Gioconda son obras de quién? ¿A quién le pertenece la obra La Última Cena y La Gioconda? Cultura por cultura general, tú no puedes equivocarte con esto. Esto es bastante sencillo. Profe, ¿quién es? Pues no es otro que Leonardo da Vinci. ¿De acuerdo? No es otro que Leonardo da Vinci. Ahí está. Leonardo da Vinci. Ah, Leonardo da Vinci. Ahí está. Ahora, continuemos. Considerado el padre del humanismo, el primer humanista. Profe, Erasmo de Rotterdam. No, Erasmo de Rotterdam, yo te he dicho, es considerado el más grande humanista, el más grande humanista. Pero acá me pide al padre del humanismo, y este no es otro que también lo he mencionado al inicio, nuestro amigo Petrarca. Petrarca. No te olvides, mira, más grande humanista, Erasmo de Rotterdam. Padre del humanismo, Petrarca. Petrarca. Y esto lo aprendiste acá, en tu grupo de estudios, Aristóteles. Movimiento de renovación cultural, cuyo ideal fue el estudio integral del hombre. Ah, mira, movimiento de renovación cultural, cuyo ideal fue el estudio integral, completo del hombre. Profe, a eso le decimos humanismo. El Renacimiento fue un movimiento cultural, artístico y literario inspirado en qué? Profe, obviamente esto está inspirado en la cultura clásica. La cultura, yo te dije, greco-latina. La cultura greco-latina. ¿Ah? La cultura greco-latina. A esto le llamamos la cultura clásica. A esto le llamamos la cultura clásica, ¿ya? La cultura clásica. Giovanni Boccaccio escribió Elogio de la locura, no, ese es de Erasmo de Rotterdam. Utopía, no, eso es de Tomás Moro. Profe, a Laura, no, Laura es la Donna Angelicata de Petrarca. El príncipe de Machiavelli. Profe, la obra de Boccaccio es el Decameron. Profe, ¿qué es esto que ha mencionado, que ha hablado, que ha dicho eso de la Donna Angelicata? Pues bueno, a ver, ¿qué ocurre? Los pensadores, los escritores como Alighieri, como Petrarca, tienen una musa inspiradora. Esta musa inspiradora se le llama la Donna Angelicata, una mujer que ellos han idealizado. ¿Ya? Es una mujer que ellos han idealizado. Muchas veces ni siquiera han tratado con ellas o han estado cerca, muy cerca a ellas, pero ellos la han idealizado. Por ejemplo, para Petrarca, tu dona Angelicata será Laura, mientras que para Dante Alighieri será Beatriz, ¿ya? Será Beatriz.
El manierismo fue un estilo artístico en la pintura iniciado por... El manierismo es una forma, la fase final del Renacimiento en el 580. Esto lo va a empezar Rafael Sanzio, ¿de acuerdo? Rafael Sanzio. Considerado el príncipe de los humanistas, el humanista principal, el más importante, considerado el príncipe de los humanistas, profe, ¿quién es? Erasmo de Rotterdam. Perdón, Erasmo de Rotterdam, no te olvides, ¿ah? Erasmo de Rotterdam. Muy bien. Corresponde a Boccaccio. Corresponde a Boccaccio. Ah, corresponde a Boccaccio. Vamos a hablar de Boccaccio. Giovanni Boccaccio. Discurso sobre la dignidad del hombre, Utopía, Elogio a la locura, África, genealogía de los dioses. ¿Cuál será una obra de Giovanni Boccaccio? Pues yo te lo he dicho porque eh, lo hemos mencionado. Este va a ser genealogía de los dioses. Genealogía de los dioses. ¿De acuerdo? Genealogía de los dioses. A ver, vamos a ver. Discurso sobre la dignidad del hombre es una obra de Pico de la Mirandola. Pico de la Mirandola. Utopía, ya sabes que es una obra de Tomás Moro. Elogio a la locura de Erasmo de Rotterdam. África es una obra de Petrarca, por si acaso, ¿ya? Para que te acuerdes. Una obra de Petrarca. 38. El humanismo y el renacimiento tuvieron su origen ¿dónde? Uf, pregunta súper difícil para ti, ¿ah? Nah, fácil, profe. Italia. Italia, no te olvides, ¿ah? Italia. En el periodo del 400, Donatello y, oh, no leo bien. Muy bien. Donatello y Verrocchio son representantes de qué cosa. Profe, ¿quién es Verrocchio? Verrocchio es un artista que generó esto, el David. El David de Verrocchio. ¿De acuerdo? Profe, entonces, Donatello lo hemos visto al inicio. Verrocchio, ¿a qué se dedica junto con Donatello? ¿Qué son? Esculturas. ¿Ah? Se dedican a la escultura. Guardo escultura. Humanista holandés, autor del Elogio a la locura. Ya sabes, profe Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam. Fueron personajes que facilitaron con su apoyo material, fueron personajes que facilitaron con su apoyo, con su ayuda material o protección política a los diferentes representantes del humanismo o renacimiento. Profe, son los mecenas. Son los mecenas. 48 es un representante del renacimiento literario en Inglaterra. ¿Ya? En Inglaterra. Nosotros hemos hablado ahí de Inglaterra, de Shakespeare, pero también podemos mencionar a Francis Bacon.
Francis Bacon. La última cena y la Virgen de las Rocas corresponden ¿a quién? La última cena, ya sabes, automáticamente sabes que eso es de Leonardo da Vinci. Ah, Leonardo da Vinci. La Madonna Sixtina y la Escuela de Atenas son obras de quién? La Escuela de Atenas es una obra de Rafael Sanzio. Rafael Sanzio. Ah, Rafael Sanzio. 53. Gran pintor renacentista, precursor del manierismo y autor de la Escuela de Atenas, ya dijimos, Rafael Sanzio. El humanismo fue un movimiento de renovación cultural que se originó en Italia debido a la acción de una poderosa clase, la clase que va a fomentar al humanismo va a ser la burguesía. Ah, por eso hemos hablado, la burguesía. Época en la que se produjeron profundas transformaciones en la vida intelectual, literaria y artísticas en Europa en el siglo XV y siglo XVI. Profesa el Renacimiento, 480, 580. ¿De acuerdo? Ahí está. Renacimiento. Recuerda que el humanismo es un poco más antiguo, ¿ah? Movimiento de renovación cultural literaria de Europa, cuyo ideal fue el estudio integral del hombre, ya hemos dicho, humanismo, escribió Utopía. Y acá, pues, vamos a encontrar un error. El príncipe del humanismo, profe, ¿quién es? Va a ser, pues, nuestro amigo Erasmo de Rotterdam. Pero acá nos lo ponen como que fuese Tomás Moro, porque nos lo han copiado con la Utopía. Ah, ahí tenemos un error en la pregunta. El príncipe del humanismo recuerda que va a ser Erasmo de Rotterdam, ¿de acuerdo? Autor de la Divina Comedia, pues Dante Alighieri. Eh, Vamos a ver, marque las alternativas que señalen característica de la edad moderna. Crecimiento del grupo social burgués, pues el crecimiento de la burguesía, sí. ¿Por qué? Porque la burguesía va, recuerda, a aparecer en la Baja Edad Media y va a empezar sus negocios. Y a la Edad Moderna, pues se han hecho muy poderosos. ¿Qué más, profe? ¿Predominio del ideal democrático y ciudadano? No. ¿Surge el Estado moderno en base al centralismo? Sí. Las monarquías se hacen cada vez más poderosas. Y hay un poder centralizado. ¿Limitaciones en el desarrollo del poder papal? Sí. El papa va a empezar a perder su poder. ¿Colapso de la economía de mercado europeo? No, esto no. Entonces sería la letra B, la alternativa. Ahora hemos desarrollado eh, todo lo correspondiente al humanismo y renacimiento. Vamos a continuar hablando un poco de la ilustración y la independencia de las 13 colonias en tu grupo de estudios Aristóteles. Muy bien, hablemos de la ilustración un poco, algo rápido. El padre de la ilustración va a ser John Locke, ¿de acuerdo? Este es un filósofo inglés que va a vivir en 1632 hasta el año 1704. Él va a traer las ideas, las nuevas ideas, una nueva forma de pensar. John Locke va a ser considerado el padre del liberalismo.
El liberalismo. John Locke propone a nivel filosófico la idea de la tabla rasa. La tabla rasa o tabula rasa, ¿qué quiere decir? Nos quiere decir que el hombre, nos dice el hombre nace sin ideas. Entonces, si el hombre nace sin ideas, nos dice John Locke, que el hombre nace sin ideas, obviamente se preguntarán, ¿habrá una diferencia entre un hombre y otro? Pues no. Por lo tanto, nos dirán que todos los hombres somos iguales y libres. Y si todos los hombres somos iguales y libres, pues el rey no tiene más derecho a gobernar que otra persona. Porque, vuelvo a repetirte, John Locke nos dice que todos los hombres nacemos sin ideas, entonces somos iguales y libres. Muy bien, hablemos de la ilustración rápidamente. Entonces, la ilustración es causada por un avance científico y técnico. ¿Quiénes están motivando estos avances? La burguesía. ¿Por qué? Porque el sistema de la burguesía es el capitalismo. El capitalismo se basa en un primer momento en los talleres y en el comercio. Para comerciar mejor hay que navegar mejor. Y si queremos navegar mejor, necesitamos mejores instrumentos de navegación, necesitamos mejores eh, barcos. Por lo tanto, la ciencia va a ser importante para estos desarrollos técnicos. Además, en los talleres, las manufacturas, hay que mejorar el tipo de máquinas que usamos, hay que mejorar la producción. La ciencia nuevamente es importante. Entonces, la ilustración va a ser causada por un avance técnico y científico, además por unos cambios socioeconómicos. ¿Qué va a ocurrir? Hay un crecimiento de la administración, el comercio y la industria. Las ciudades crecen y se intenta buscar, ¿ya?, una mejor organización estatal, más eficiente. Entonces, es lo que nosotros vamos a tener. ¿Y qué es esto de la ilustración, profesor? Es un movimiento intelectual y científico del siglo XVIII. Mira, el Renacimiento es del siglo XV, siglo XVI. La ilustración es del siglo XVIII, que va a pretender ilustrar, iluminar a la sociedad mediante la difusión de la técnica, las artes, el pensamiento, la ciencia. La ilustración se sustenta en la razón, ¿de acuerdo? Hay una visión crítica de la realidad en la ilustración. El uso de la razón, ya te he dicho. El rechazo a la revelación divina y a la tradición, a las creencias religiosas. La historia va progresando y cada vez mientras vamos avanzando, pues el mundo será mejor. Aspiramos a la máxima libertad. Debemos reformar a nivel político todo. La ilustración va a ser contradictoria con algo llamado el antiguo régimen. El antiguo régimen es el estado feudal, la sociedad estamentaria, el rey a la cabeza, los nobles, el clero y el pueblo que no puede ascender. Vamos a ver. Tiene como principales representantes a los pensadores británicos del siglo XVII. Y acá ya te he dicho, vamos a tener, por ejemplo, a John Locke. También vamos a tener a Thomas Hobbes.
Ya los ilustrados franceses del siglo XVIII. Profe, ¿quiénes son los ilustrados franceses del siglo XVIII? Yo voy a tener a tres importantes. Sin embargo, en Francia, la ilustración debemos tener en cuenta a un personaje importante que va a ser Diderot. Diderot va a ser el creador de la llamada enciclopedia. Y es el momento de la ilustración francesa, ¿ya? Y tenemos a tres representantes, tres pensadores fundamentales. Montesquieu, que propone la división de los poderes, va a decir que el poder, todo el poder del Estado en una sola persona, pues no va a ser bueno, va a traer problemas. Por eso dice hay que dividir el poder en tres. Surgen los llamados poderes del Estado. ¿De acuerdo? Los poderes del Estado. Otro pensador importante, mira, ya te hablé a Montesquieu. Otro, Voltaire. Voltaire es el abanderado de la libertad política y la tolerancia religiosa. Voltaire va a defender la libertad política, va a defender la propiedad privada. Y Rousseau, que es el precursor de la democracia, ¿ah? Es el precursor de la democracia. Rousseau nos va a hablar en su libro del contrato social. Y Rousseau va a decir que el hombre nace bueno y es la sociedad quien lo corrompe. Voltaire escribió un libro, por ejemplo, El Cándido. También escribió cartas filosóficas, cartas a los ingleses, y Montesquieu escribió El espíritu de las leyes. El espíritu de las leyes. Entonces, mira, vamos a tener a Diderot con su enciclopedia, a Montesquieu con el espíritu de las leyes, la división del poder en tres, a Voltaire con el Cándido, con cartas filosóficas, que me habla de la libertad política, la libertad religiosa, la tolerancia religiosa, y Rousseau, que es el precursor de la democracia con su contrato social. Muy bien. Ahora, economistas también del siglo XVIII son los llamados fisiócratas. En el curso de economía debes haber oído hablar, cuando has visto escuelas económicas, a los fisiócratas, que dicen que la riqueza proviene de la tierra y no debe haber una intervención del Estado. Y también de Adam Smith, el padre del liberalismo económico. Profe, pero usted me ha dicho que John Locke es el padre del liberalismo político. Adam Smith es padre del liberalismo económico. Con él van a nacer las ideas capitalistas ya modernas, ¿no? En la cual nos va a decir que el hombre busca acumular la mayor cantidad de riqueza. El hombre es egoísta y en su egoísmo de querer ganar más, genera trabajo que ayuda a la población a salir adelante. Además te dice que el trabajo es la fuente principal de la riqueza. ¿Ya? Ahí está. Entonces tenemos ahí la ilustración. Un resumen pequeñito para ti. Muy bien. Terminemos de hablar de esta parte de la edad moderna con la independencia de las 13 colonias, la independencia de los Estados Unidos. Vamos a hablar de las 13 colonias inglesas. Su origen, pues, fueron puritanos,
¿no? Gente que estaba escapando de las guerras religiosas en Inglaterra, quienes van a obtener pues un permiso para poder venir al Nuevo Mundo, ¿no? El Pilgrim Fathers de 1620, ¿de acuerdo? En 1620 se les va a dar este permiso. ¿Quién se los va a dar? Muy bien, entonces, ¿quién se las da? Pues eh, el rey de Inglaterra. ¿Quién es el rey de Inglaterra? Jacobo I Estuardo. ¿De acuerdo? Entonces, los Pilgrim Fathers, que son los padres peregrinos, son los primeros que van a llegar, son puritanos, son calvinistas, es decir, no son católicos. Entonces, pues, ellos van a llegar al Nuevo Mundo a fundar la llamada Nueva Inglaterra. ¿Cuál es la primera colonia inglesa en América? Que es incluso un poco anterior a esto. Pues va a ser Virginia, en 1607. En 1607. ¿De acuerdo? Entonces, si te pregunta, ¿cuál es la primera colonia fundada en América por los ingleses? Virginia, 1607. Entonces se van a fundar varias colonias a lo largo del siglo XIX. Características: había una autonomía entre sí, una notable actividad cultural, la mayoría era inglesa y protestante, es decir, no eran pues católicos, y generaron un intenso desarrollo económico. Ahí tienes entonces la idea general sobre las 13 colonias. Ahí están llegando los padres peregrinos. A ver, ¿qué ocurre ya? Ya hemos visto que se han fundado estas colonias. Ok, otro antecedente para la independencia de los Estados Unidos, la independencia de las 13 colonias, que es lo que vamos a hablar, es la guerra de los 7 años. ¿De acuerdo? Es la guerra de los 7 años. La guerra es una guerra religiosa. Entonces, esta guerra de los 7 años, que va a ir de 1756 a 1763, va a enfrentar a varias potencias del mundo. Las dos principales van a ser Francia e Inglaterra. En esta guerra, pues Francia va a perder, va a sentir, pues verlo como una catástrofe, va a perder muchas de sus posesiones, pero Inglaterra, para entrar a la guerra y mantenerse en ella, pues ha hecho un gasto enorme. Entonces, hay un problema económico en Inglaterra por esta guerra. Por más que hayan ganado, pues van a tener un déficit fiscal, va a haber problemas económicos. ¿De acuerdo? Entonces, como ya dijimos, las 13 colonias fueron fundadas por colonos ingleses, ya que ocupaban la costa atlántica de América del Norte. Habían dos zonas muy diferenciadas. El norte, que había un trabajo libre y se dedicaban a la agricultura de subsistencia. Había, pues, una burguesía emergente. Y en el sur se dedicaban, pues, a la exportación agrícola y tenían, pues, su base en el esclavismo. Como Inglaterra había entrado a la guerra de los 7 años, como te comenté hace un momento, y pues había generado un gran gasto económico, necesitaba recuperar dinero. Así que es lo primero que hace, empiezan a subir impuestos y lo hacen fundamentalmente a las colonias. Entonces empiezan a grabar impuestos a las colonias. Entonces los colonos van a verse en una situación complicada. ¿No? Mucha gente empezará a decir, ¿por qué le tenemos que pagar a un rey que está lejos, al cual encima ni siquiera
nos da los mismos derechos que los ingleses que viven allá. Entonces, entre 1763 y 1767 se dan impuestos impopulares al azúcar, eh, al papel timbre, ¿no? El papel timbrado, que es este papel especial para hacer negocios, que había que comprar, había que pagar por esto. Entonces, recuerda que el norte de Estados Unidos, por ejemplo, hay una industria, para hacer sus negocios van a tener que comprar este papel, igual los exportadores agrícolas del sur. Entonces, los impuestos son impopulares. Luego va a haber un impuesto al té. ¿De acuerdo? Van a subirle el precio al té. A ver, los ingleses tienen una costumbre, la hora del té, toman té. Entonces, estas personas tienen la costumbre de tomar té siempre y de repente le suben el impuesto, el té se hace más caro y todos los días van a consumir. Están teniendo un gasto pues grande, ¿de acuerdo? Es, por ejemplo, lo que pasa en el Perú. Le suben el impuesto al pan. El peruano tiene la costumbre de comer pan en su desayuno, en su lonche. Entonces se va a ver afectada a la gente porque tienen esa costumbre. ¿Entiendes? Pues lo mismo acá con el té. Ah, lo mismo pasa con el té. Entonces, los eh, colonos van a, pues, disfrazarse de indígenas y van a atacar unos barcos en Boston que tenían té y van a tirar el té al agua. Entonces va a haber una pérdida, ¿no? Hasta que en 1774 pues se da el primer Congreso Continental. ¿Ya? Primer Congreso Continental, que es el primer Congreso de Filadelfia. Muy bien, entonces se da el primer Congreso de Filadelfia, el primer Congreso Continental. ¿De acuerdo? Vamos a poner acá de Filadelfia. Acá había un enfrentamiento entre aquellos que querían la independencia, Filadelfia, entre aquellos que querían la independencia y aquellos que querían simplemente decirle al rey, vamos a admitir todo lo que usted diga, rey, pero déjenos hacer las cosas en nuestro país, en nuestro territorio, por nuestra cuenta. Sin embargo, esto no fue tomado bien por el rey de Inglaterra y empezaría la guerra de independencia. En 1775 se va a iniciar el conflicto. Muy bien, ¿cuál fue el primer enfrentamiento que tuvieron, pues, los británicos con los norteamericanos, con los colonos? Pues la batalla de Lexington. ¿Ah? Batalla de Lexington. Vamos a ponerlo por acá. El inicio del conflicto. La batalla de Lexington. Se van a enfrentar los colonos contra el ejército británico. El ejército británico son los apodados casacas rojas. Tras esto empieza el segundo Congreso Continental y se da la Declaración de Independencia. Te preguntan, el segundo Congreso Continental o segundo Congreso de Filadelfia, porque también se le llama así, ¿cuál es lo importante? Pues la Declaración de Independencia, ¿de acuerdo? La Declaración de Independencia. Ah, Declaración de Independencia. Se declara la independencia de las 13 colonias. Muy bien. Luego vendrían las batallas importantes donde se va a terminar, pues, de cerrar, ¿no?
Pero si tú me preguntas, profe, ¿qué cosa debo acordarme de esa declaración de independencia? Es que el acta de independencia, el acta de independencia va a ser redactada por Thomas Jefferson. Por Thomas Jefferson. Empiezan las luchas, ¿no? Las luchas importantes. Tenemos pues la batalla de Saratoga, la batalla de Yorktown, que son batallas fundamentales. Y hay que ser honestos, los colonos van a recibir ayuda de franceses y también de españoles. Entonces, la batalla de Saratoga de 1776, los británicos van a ser derrotados por los patriotas en Nueva York. Y a partir de acá va a venir la ayuda francesa, española, holandesa. ¿Ya? Luego, pues, vamos a tener la batalla de Saratoga, que va a ser, pues, fundamental. No, perdón, la de Saratoga que hemos dicho, viene la de Yorktown, disculpa, la de Yorktown, que sella la independencia. La batalla de Yorktown, que sella la independencia. A partir de acá, se va a tener el Tratado de París, el Tratado de la Paz de Versalles, en 1783, en el cual, pues, Inglaterra, pues, va a reconocer a los Estados Unidos como un país, un Estado independiente. ¿De acuerdo? Un Estado independiente. Entonces, es lo que tenemos que se ha dado. Y en 1787 se promulga la Constitución de los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Esta Constitución de los Estados Unidos será la primera constitución basada en ideas liberales. La primera constitución basada en ideas liberales va a ser la Constitución de los Estados Unidos de 1787. Personajes importantes de esta independencia de las 13 colonias, pues George Washington, comandante en jefe del ejército durante la Guerra de Independencia, y más tarde será el primer presidente de los Estados Unidos. Benjamin Franklin, que va a fungir de embajador de los Estados Unidos, y el ideólogo Thomas Jefferson, que ya dijimos que escribe el Acta de Independencia. En los congresos de Filadelfia, las 13 colonias, solamente Estados Unidos en ese momento era esta partecita. Luego empezarán pues a colonizar y expandirse hacia el otro lado. Tenemos Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, la primera colonia, no te olvides, Maryland, Delaware, Pensilvania, New Jersey, New York, Nuevo Hampshire, Massachusetts y Rhode Island. ¿Perdón? A ver, hacemos un resumen rapidito con esto. Causas de la independencia de los Estados Unidos. Al estar de los colonos, no tenían representación en el Parlamento inglés. Estos colonos pagaban impuestos, ¿no? Pagaban impuestos, sin embargo, no podían ser elegidos para el Congreso británico, para el Parlamento británico. ¿De acuerdo? No podían. Entonces, esto va a generar un malestar. Ya va a generar un malestar.
¿Qué más? Los impuestos que se estaban imponiendo muy altos y se estaba generando un monopolio con el té. Además, la llegada de las ideas, pues, ilustradas. A la llegada de las ideas ilustradas, que va a ser importante, ¿ya? Va a ser importante. Ahora, desarrollo de los hechos, ya dijimos, monopolio comercio del té, a una compañía inglesa se da el motín del té en 1773. Entonces, ¿qué más ocurre? Pues se declara la independencia en 1776, se da la guerra de independencia entre el 76 al 83, hasta que se reconoce en el 83, pues que los Estados Unidos son un Estado independiente, ya un Estado independiente. Ahora, Constitución, pues que nos ofrece sufragio, división de poderes, una república federada, la Carta de Derechos. Consecuencias. Primera constitución escrita de la historia con las ideas ilustradas. Primera revolución liberal. Primer proceso de descolonización y nace una nación que luego será una potencia mundial. Personajes importantes, Thomas Jefferson propone la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y es su principal autor. Benjamin Franklin participó activamente en el proceso de independencia de los Estados Unidos. Además, va a contribuir a la redacción de la Constitución estadounidense. George Washington, comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses, ¿no? Durante la Guerra de Independencia, y será el primer presidente de los Estados Unidos. Además, Jorge III es el rey de Gran Bretaña que va a perder sus colonias. Los Estados Unidos, fue creciendo los Estados Unidos, y resolvamos nuestras preguntas. Dice dos. Durante el primer Congreso de Filadelfia, ¿qué ocurre? ¿Reconocieron a Jorge III como máxima autoridad? ¿Se aprueba la declaración de independencia? No. Esto es en el segundo Congreso de Filadelfia. ¿Se firma la paz de Versalles? No, esto es en 1783. Estamos lejísimos todavía. ¿Reconoce Inglaterra en la independencia de los Estados Unidos? No, esto es con el Tratado de la Paz de Versalles. Profe, ¿cuál es? Solo la uno. Recuerda que te dije, se reconoce a Jorge III como máxima autoridad, pero se dice que el Imperio Británico no debería intervenir en, en los asuntos de las colonias. ¿Ah? En los asuntos de las colonias. Dice, la declaración de independencia de las colonias americanas corresponde a ¿cuál? A ver, ¿cuál? La declaración de la independencia de las 13 colonias. Muy bien. En la declaración de la independencia de las 13 colonias corresponde al segundo Congreso de Filadelfia. Profe, en el tercer Congreso de Filadelfia, ¿qué ocurre? Se aprueba la Constitución. ¿Ya? Se aprueba la Constitución, por si acaso. Muy bien, seguimos. El navegante europeo nombrado almirante por la reina Isabel I, fundador de Virginia en América del Norte, se llamó. Pues bueno, este va a ser Walter Raleigh. Ahí está.
Pregunta número 8. En el puerto de un cargamento de té es arrojado al mar, por lo que la corona inglesa inicia una gran represión colonial. Recuerda, profe, van a votar té. A esto le vamos a llamar el motín del té. Profe, ¿dónde se da? Se da en Boston. Se da en Boston, ¿de acuerdo? En Boston. Inglaterra reconoce la independencia de las colonias americanas en 1783, cuando se firma, recuerda, la paz de Versalles. La paz de Versalles. Es cuando Inglaterra va a reconocer que las colonias van a ser independientes. 15. Consiguió en 1781 la victoria en Yorktown que condujo a la capitulación del ejército británico. Recuerda que Yorktown sella, es la última batalla con la cual los ingleses ya se van a rendir. Ya con la cual los ingleses se van a rendir. Y este va a ser George Washington. George Washington. 17. Francés que llegó a Norteamérica para colaborar en la lucha por la independencia de las 13 colonias. Acá el personaje francés que va a pelear en las 13 colonias va a ser el Marqués de Lafayette. El Marqués de Lafayette. Ah, no te olvides, ¿ah? Ahí está. 20. Señale la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. En el primer Congreso de Filadelfia reconocieron a Jorge III como máxima autoridad. ¿Esto es verdadero? No te olvides, eso es verdadero. En el segundo Congreso de Filadelfia se aprueba la Declaración de Independencia. Se aprueba la declaración. Muy bien, en el segundo Congreso de Filadelfia se aprueba la Declaración de Independencia. Miren, acá vamos a tener un pequeño conflicto. Para algunos autores hay tres momentos, ¿no? El primer Congreso de 1774, el segundo Congreso, 1775, en 1776 se declara la independencia. Algunos consideran esto como parte del segundo Congreso, otros dicen no, este es un tercer Congreso, que hemos dicho que había un Congreso de 1783, ¿no? Se fue de la mente que lo puse por acá. Fue... No, lo puse por acá. Pero bueno, ya de 1783. Entonces, acá viene pues el problema, ¿no? Viene el problema. Técnicamente, pues diríamos que esto sería falso bajo esta lógica, este criterio. Me va a decir que Washington, con ayuda francesa, logró la victoria de Yorktown. Esto, profe, ¿van a recibir ayuda? Sí, van a recibir ayuda de los franceses, de españoles. Y por la paz de Versalles, Francia recupera Saint-Pierre y Miquelon en América, pues también. La respuesta sería la A. Ya hay un problema ahí con lo del número de congresos. Ya es un lío. Y el otro tema es ¿por qué Francia apoya a los Estados Unidos, a las colonias? Bueno, recuerda que te dije que Francia había sido derrotado, o Francia había sido derrotada en la guerra de los 7 años.
Entonces Francia estaba, digámoslo así, picona. Francia quería también, pues, vengarse de lo que le hizo Inglaterra. Entonces, por eso Francia va a apoyar a los colonias. Vamos avanzando. El primer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica fue, ya tú lo sabes, George Washington, que además es el que va a dirigir, como hemos dicho, las tropas, ¿no? Va a dirigir las tropas. Entonces, George Washington, no te olvides, es también el primer presidente de los Estados Unidos, ¿ya? Primer presidente de los Estados Unidos también va a ser George Washington, ¿ya? George Washington. El segundo Congreso de Filadelfia nombra general en jefe del ejército norteamericano. Ya hemos dicho general en jefe del ejército norteamericano va a ser George Washington, ¿ya? George Washington. No te olvides, ¿ah? Inglaterra reconoció la independencia de las 13 colonias mediante la firma de ¿qué? De la paz de Versalles, la paz de Versalles. Liberó Boston y luego fue el primer presidente de los Estados Unidos. Una vez más, George Washington, ¿ya? George Washington. Los colonos de América del Norte solo se les permitía exportar ¿a dónde? Pues solo se les permitía exportar a Inglaterra. Había un monopolio comercial. Bueno, había un monopolio comercial ahí. Entonces, eso era un problema porque estos colonos a veces querían hacer negocios con otros países que tal vez podrían pagar más, pero no se les va a permitir. Entonces, este será un problema para ellos, que para la parte norte que te dije que se dedica al comercio. La batalla de 1781, en la cual, con ayuda francesa, se determinó el triunfo definitivo de las 13 colonias. Ese es Yorktown, ¿de acuerdo? Yorktown. Batalla donde el ejército revolucionario dirigido por Washington logra una victoria y decide que Francia apoye la independencia norteamericana. Esta es la batalla de Saratoga. Batalla de Saratoga. 44. Con la ayuda militar francesa, Washington logra la victoria en la batalla de Yorktown. No te olvides, Yorktown. En 1787, tras una serie de debates, los colonos norteamericanos independientes asumieron como forma de gobierno. A ver, ¿dónde y qué forma de gobierno? Pues en Filadelfia, la República Federal. La República Federal. 46. La batalla decisiva donde los colonos norteamericanos vencieron a los ingleses. Yorktown. Yorktown. Batalla definitiva, no te olvides, ¿ah? Durante la independencia de las 13 colonias, el apoyo abierto y decisivo de Francia se dio tras la batalla de, pues ya hemos dicho, ¿después de qué batalla Francia apoya? Después de la batalla de Saratoga. 50, esto no tiene que ver mucho con esto, pero bueno, vamos a mencionarlo. Fundó la Escuela Náutica de Sagres en Portugal. Pues ese es Enrique el Navegante. Personaje histórico que fue protagonista de la independencia de los Estados Unidos y de la Revolución Francesa, pues no es otro que el Marqués de Lafayette. El Marqués de Lafayette. Ordene cronológicamente las batallas por la independencia de las 13 colonias norteamericanas. Pregunta 55. Hay que ordenarlas cronológicamente. Pues la primera batalla sabes que es Lexington de todas. Entonces, profe, cualquiera de estas dos.
Georgetown es la última, no puede ser ninguna de estas dos. Y si tienes Lexington, Georgetown y Saratoga, pues obviamente Lexington tiene primero. Esta no puede ser. Lexington va primero. Luego será Saratoga, porque es donde los franceses se animan a apoyar, y Georgetown es la definitiva. La respuesta, la letra D. Y por último, el fin de la Edad Moderna se da con el fin de la Edad Moderna se va a dar con la Revolución Francesa, ¿ya? Que es el siguiente tema que vamos a tratar. Muy bien, chicos. Espero que haya servido esta clase sobre Edad Moderna de tu grupo de estudios Aristóteles en el curso de Historia Universal. Muy bien.